Salud, muchachos. Espero una nueva semana se encuentren todos muy bien de salud, igual que todos sus familiares. Y como siempre les digo, ¿verdad? Que ojalá se sigan cuidando bastante y sigan, ¿verdad? Todas las medidas de higiene y de seguridad que sabemos debemos seguir. Esta semana vamos a hablar un tema nuevo, ¿verdad? Que son ya los últimos aspectitos que vamos a ver antes de finalizar. En este caso vamos a ver algunas instituciones que garantizan el respeto y el respeto a la voluntad popular, ¿verdad? Son esas que van a velar porque lo que nosotros como ciudadanos queremos o elegimos o tenemos derecho, ¿verdad? Son todas esas instituciones que velan porque eso se cumpla. Entonces dice, las instituciones funcionan como un tipo de blindaje, ¿verdad? Estas instituciones que les menciono, para el ciudadano común en la búsqueda del cumplimiento de sus derechos sociales, civiles, políticos y en general humanos y democráticos. Claro está que el conocimiento y el control ciudadano que se tenga sobre las mismas determinan mucho, en mucho el éxito de sus funciones, ¿verdad? No se trata solo de que haya alguien velando porque se cumplan mis derechos, sino porque yo conozca esos derechos, porque yo conozca cómo se debe de actuar, cuál es el procedimiento ante alguna situación, por ejemplo, que yo sepa que yo tengo derecho a tal cosa, que no se puede violentar ese derecho. Entonces, si yo ya como ciudadano sé que ese es mi derecho y que así se debe de actuar, entonces yo ya estoy al tanto y sé cómo debo de actuar o a qué institución debo acudir si se está violentando alguno de mis derechos, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, la responsabilidad de los depositarios del poder de elegir a su vez mediante los principios de probidad, idoneidad, méritos, moral y ética a quienes vayan dirigidos a cada una de dichas entidades, ¿verdad? Que no solo se trata de que nosotros como ciudadanos sepamos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cómo deben de actuar las instituciones, ¿verdad? O cómo son los procesos que se deben dar, sino también que nosotros en estas instituciones o en la división de poderes, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, elijamos a las personas idóneas, ¿verdad? Más aptas para dirigir estos puestos. Entonces, ¿verdad? Esto también va a fortalecer que los procesos sean de mejor y de manera más adecuada. Entonces vamos a ver primero algunas formas de expresar las preferencias y el principio de legitimidad y el control político democrático horizontal. En este caso, ¿verdad? Lo primero es que nosotros en nuestro país contamos en primera instancia con una división de poderes, que vamos a detallar más adelantito, ¿verdad? Pero en este caso la división de poderes es en el sistema democrático establece que el poder debe estar distribuido entre distintos órganos para evitar caer, ¿verdad? En este caso en una dictadura en el cual el pueblo tenga una sola persona. A veces que sea un poquito, ¿verdad? Tedioso o que la burocracia, ¿verdad? De tener que pasar por varios procesos lentice, ¿verdad? Algunas situaciones, etcétera. Sí, es parte, ¿verdad? De lo que, de lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Por contar con esta división de poderes, pero esta división de poderes es lo que fortalece, ¿verdad? Y lo que garantiza que los procesos sean de la manera más transparente posible, ¿verdad? Porque tienen que pasar por diferentes personas, etcétera, evitando, ¿verdad? También eh, ese poderío de una sola persona. Sus funciones y tareas tienen que desarrollar con suficiente autoridad e independencia. Esto implica la existencia de poderes, ¿verdad? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cada uno con funciones específicas y controles que evitan que los abusen, ¿verdad? Que sean abusos de autoridad o que se den, ¿verdad? Procesos arbitrarios, como les decía, ¿verdad? Es parte de que un poder regule a otro, que todos estén velando siempre, ¿verdad? Por el mejor y mayor desenvolvimiento, ¿verdad? De los procesos y que estos a la vez sean de manera más transparente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de esta división de poderes y los tres poderes principales de la República, en este caso, el Poder Ejecutivo, que lo ejerce, ¿verdad?, el presidente de la República, los ministros de gobierno,
en representación del pueblo. Esos son los que elegimos. Generalmente pensamos que el presidente es la mayor, ¿verdad? La mayor autoridad. Sí, pues es la mayor autoridad, pero él no manda todo lo que sucede, ¿verdad? Por eso hay esa división de poderes, por eso están todas las instituciones que vamos a ver. Entonces, pues sí es la mayor figura, ¿verdad?, de poder en el país, pero no es la persona o la figura que tiene el poder absoluto, ¿verdad? No es así. Ahora bien, también hay 2 vicepresidentes para sustituir temporalmente al presidente en sus ausencias o definitivamente si renuncia o fallece. Y el pueblo elige al presidente y a los vicepresidentes el primer domingo de febrero cada 4 años, ¿verdad? Ya lo sabemos, son las elecciones presidenciales que se dan cada 4 años, en las cuales elegimos el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Ahora bien, el segundo poder de la República es este que les mencionaba, el Poder Legislativo, que está conformado por los diputados que se eligen por provincia, pero según la Constitución política tienen carácter nacional, es decir, no representan a todos, ¿verdad? Por eso se llaman delegados del pueblo. Hay que tener claro que nosotros, por ejemplo, tantos diputados por la provincia de Limón, tantos diputados por la provincia de San José, y puede ser que yo ganara, ¿verdad? O, eh, por la provincia de San José, por ejemplo. Pero ya yo, al ser diputada, no atiendo, ¿verdad? O no solo verlo por los beneficios de San José, sino que yo ya paso a, ¿verdad? A velar eh, por todo el pueblo, o sea, a nivel nacional. Eso es lo que quiere decir este primer parrafito. Ahora bien, el cargo de diputado tiene una duración igual de 4 años y quienes lo ejercen pueden ser reelectos, pero no en periodos sucesivos. O sea que yo puedo hacer varias, ¿verdad? Puedo desempeñarme como diputado varias veces, pero que esto no sea de manera sucesiva, ¿verdad? Que pase un periodo en el que no sea diputado, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Si desean volver a ser diputados, deben esperar por lo menos 4 años para volver a participar. Y la Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados que representan a cada una de las 7 provincias. Estos 2 aspectitos que les pongo aquí son muy importantes, que son 2 características que poseen los diputados eh, a la hora, ¿verdad?, de ejercer su puesto. Lo primero es el derecho a la irresponsabilidad, ¿verdad? Que no quiere decir que es que no lleguen a trabajar o que sean irresponsables. No, eso no es, ¿verdad? Sino lo que quiere decir que tienen, ¿verdad?, este derecho de irresponsabilidad es que todo lo que ellos indiquen o mencionen o señalen dentro de sus funciones, o sea, en la Asamblea Legislativa, no se van a ser responsables de lo que se diga, ¿verdad? O sea, ellos pueden tal vez decir alguna mentira o decir alguna calumnia, etcétera, y gozan de ese derecho porque lo que se busca, ¿verdad?, es que ellos puedan hablar con total libertad, de señalar algún hecho que ellos consideren que esté bien o que esté mal, inclusive sin tener pruebas, porque, ¿verdad?, es parte del trabajo de ellos señalarlo para que a partir de esto se puedan generar investigaciones o indagar más a profundidad, etcétera. Y el derecho a la inmunidad, ¿verdad?, que si cometen algún delito, perdón, en el periodo en el que son diputados, no se les puede seguir un proceso penal. Eh, la única manera, ¿verdad?, de que esto se siga es que el mismo diputado renuncie a este fuero de la inmunidad, ¿verdad? O este derecho a la inmunidad y ya se le siga un proceso, ¿verdad?, penal o judicial, dependiendo, ¿verdad?, del delito que el mismo se le esté juzgando. Ahora bien, el tercer poder de la República es el poder judicial y, ¿verdad?, las leyes son creadas para mantener la convivencia pacífica entre los habitantes del país y cuando son irrespetuosas surgen conflictos y problemas entre las personas. El Poder Judicial es el que tiene la responsabilidad de administrar la justicia y velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes
con absoluta independencia de los otros poderes de la República. Eso también hay que tenerlo claro. El Poder Judicial no puede ingerir en lo que está diciendo o lo que se está viendo en la Asamblea Legislativa, ni lo que está haciendo el presidente, ni el presidente puede llegar a meterse en lo que está haciendo el Poder Judicial, ¿verdad? Porque cada poder de la República es independiente entre sí. Hay que dejarlo claro. Eso sí, siempre se regulan, tienen que ver, pero más adelante vamos a ver tal vez unos detallitos de esto. Y por último, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que es la organización, se encarga, ¿verdad? De la organización, la dirección y la vigilancia de los actos relativos al sufragio, o sea, al voto. Corresponde en forma exclusiva, ¿verdad? Del Tribunal Supremo de Elecciones, todo lo que tenga que ver con el voto, con los procesos que se den en torno al mismo, o con la legislación también que se desarrolle o que tenga que ver con los procesos electorales, también tiene que ver el Tribunal Supremo de Elecciones. Y del Tribunal Supremo de Elecciones también dependen los demás organismos electorales, hay que tenerlo claro. Ahora bien, vamos a ver ya, aparte de los tres poderes de la República, como les decía, esta división de poderes que fortalece el sistema democrático en nuestro país y que permite que no se dé en casos de autoritarismo, ¿verdad? Y que evitan también muchísimos casos de corrupción, etcétera, ¿verdad? Aunque siempre se den, imagínense cómo se dieran casos de corrupción si no estuviera, ¿verdad?, esta división de poderes. Pero también, aparte de esto, hay muchas instituciones públicas que se encargan, ¿verdad?, por velar que se cumplan todos los derechos y deberes en general, tanto de otras instituciones como de nosotros los ciudadanos. En primer lugar, ¿verdad?, la Procuraduría General de la República tiene como misión, y aquí citamos, ¿verdad?, el órgano superior consultivo técnico jurídico de la Administración Pública, representante judicial del Estado, asesor de la Sala Constitucional, notario del Estado y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y ética pública, que esto es la misión de la Procuraduría General de la República. O sea, es asesor de la Sala Constitucional, ¿verdad? Si en algún momento la Sala Constitucional ocupa asesoría en algún tema, la Procuraduría puede intervenir, es notario del Estado, es facilitador de información jurídica a la sociedad, ¿verdad? Si yo necesito saber algún tema jurídico y no tengo, ¿verdad?, la información completa, puedo acudir aquí y ellos me la facilitan, etc., ¿verdad? La siguiente es la Contraloría General de la República, que creo que muchos de ustedes la han visto, ¿verdad? Que queda ahí por la sabana. Esta está encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, tanto el dinero como los bienes muebles e inmuebles del Estado. Por ello se constituye como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo es la fiscalización y el control político y ciudadano de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, es este que vela porque los fondos públicos se apliquen o se utilicen de manera efectiva, ¿verdad? Y no haya, ¿verdad?, tanto, bueno, y como les digo, siempre se darán procesos de corrupción, etcétera, pero la Contraloría es la encargada de velar porque todos los fondos públicos se den o se utilicen de manera correcta. La Sala Constitucional, ¿verdad?, que es una de las que más conocemos, tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objetivo es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, el derecho internacional vigente en la República, que es tanto en su interpretación como en su aplicación, así como los derechos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución Pública o en los instrumentos internacionales de los derechos humanos vigentes en Costa Rica. Entonces, es la que, en palabras más sencillas, regula porque todo lo que dice tanto en la Constitución
costarricense como en las convenciones internacionales, ¿verdad? Que Costa Rica sigue, ¿verdad? Como por ejemplo la Convención de la Mujer, etcétera, ¿verdad? Que son ya normativas a nivel internacional. Entonces, la Sala Constitucional vela porque tanto la Constitución como alguna de estas normativas, ¿verdad? O convenciones internacionales se, se, se hagan cumplir o se cumplan de manera, ¿verdad? Como lo señala tanto la Constitución como eh, estas normativas, ¿verdad? Y en caso de que alguna de estas esté violentando, uno va y pone un recurso de amparo, etcétera. Ahora bien, la Defensoría de los Habitantes de la República, ¿verdad? La institución responsable de proteger los derechos e intereses de los habitantes del país frente a las acciones o omisiones del sector público y el cumplimiento de su mandato, divulgará y promocionará, esos derechos. Asimismo, velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral y a la justicia, ¿verdad? Que entonces ya aquí es relacionado a los trabajadores, públicos, ¿verdad? Velar porque eh, en ningún momento ningún funcionario público eh, violente o le incumple algún derecho a algún ciudadano, etcétera, ¿verdad? Entonces, es la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, si yo como profesora nunca llego a dar clases, como soy funcionaria pública, algunos de ustedes estudiantes pueden ir a ponerme a hablar, ¿verdad? O a poner una denuncia, alguna queja a la Defensoría de los Habitantes, porque yo como funcionaria pública estoy incumpliendo el derecho a la educación de ustedes como estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es la que se encarga de velar porque los funcionarios públicos, ¿verdad? Cumplan sus funciones de manera correcta. Ahora bien, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, más conocida como la ARECEP, es la institución pública encargada de regular y vigilar porque los servicios públicos, el agua, la electricidad, el transporte público y la telefonía se brinden en condiciones óptimas de acceso, costo, calidad y variedad. Y ¿verdad? Muchos la tenemos muy presente, pues entonces sabemos que la ARECEP está viendo, a ver, ¿verdad? Si sube el costo del pasaje de San José a Pavas, por ejemplo. Entonces el bus va a subir más, y entonces ARECEP está analizando si es correcto, ¿no? ¿Verdad? Entonces es el que regula, ¿verdad? Tanto que los servicios se estén dando de manera correcta y también, ¿verdad? Ver si tiene que ver ya la subida del petróleo, por ejemplo, decirles algo, la gasolina subió, entonces como subió la gasolina, va a subir el precio del pasaje, entonces todo eso lo regula el ARECEP para que no se cobre lo que les dé la gana o que no nos ofrezcan, ¿verdad? Ni siquiera las condiciones mínimas de calidad o de acceso, ¿verdad? En, en óptimas condiciones, ¿verdad? O para todas las personas que cuenten con rampas para personas con discapacidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto lo ve la ARECEP y regula, ¿verdad? Tanto las condiciones, como les decía, como el costo, etcétera. El Tribunal Ambiental Administrativo es competente para conocer en sede administrativa las denuncias tramitadas de oficio o a instancia de parte establecidas en contra de todas las personas públicas o privadas por violaciones o comportamientos activos u omisiones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. Al recibir la denuncia, el Tribunal Ambiental aplicará la Ley 214, que es la Ley General de la Administración Pública, y recabará la prueba necesaria para averiguar la veracidad de los hechos denunciados, ¿verdad? Que entonces este Tribunal Ambiental velará porque se den toda la normativa correspondiente, ¿verdad?, a el aspecto ambiental en nuestro país, ya sea porque nadie denunció, sino porque es algún hecho evidente y entonces ellos trabajan
por oficio o porque ya alguna persona llegue directamente y ponga una denuncia y entonces ya ellos también actúan en caso, ¿verdad?, de que se esté violentando algo con respecto a la legislación ambiental. Y la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Esta ofrece apoyo y capacitación a los consumidores cuando no están satisfechos con los productos que hayan comprado. Generalmente eh, se trata de insatisfacción al cliente debido a garantías o condiciones poco claras o que no se cumplen relacionadas a todo tipo de producto como tarifas en servicios profesionales, intereses en las tarjetas de crédito, defectos de fábrica, electrodomésticos, vehículos, automotores, etc. Eh, entonces, en la Defensoría del Consumidor, perdón, vamos a hacer denuncias o quejas, ¿verdad? O consultas con respecto a si yo como consumidor compré o adquirí algún producto y no estoy satisfecho con el mismo, entonces yo voy y digo que no se está haciendo velar la garantía que decía el producto, por ejemplo, o que el producto en sí sigue defectuoso o que lo que yo pedí no fue lo que me vendieron, etcétera. Todo lo que tenga que ver con mi insatisfacción como comprador se ve en la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Que es la que nos defiende a nosotros como consumidores ante, ¿verdad?, la tienda o, o el supermercado, etcétera, ¿verdad? Y el Sistema Nacional de Evaluación, ¿verdad?, que es una dependencia perteneciente al Ministerio de Planificación, ¿verdad?, que es Mideplan, o sea, que pertenece a Mideplan, y que es en el cual el gobierno evalúa las acciones, estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a esto se puede mejorar la administración pública y fomentar la rendición de cuentas. Con este sistema se pretende eh, en que cada vez los bienes y servicios sean mejores y haya mejor uso de los recursos públicos, ¿verdad? Que aquí también está eh, tal vez haciendo énfasis en un poquito a través de los recursos públicos, como habíamos visto anteriormente, pero también en mejorar la administración pública. Por ejemplo, que si yo voy a X institución pública, por ejemplo, y no se me atendió de manera correcta, entonces yo puedo acudir al Sistema Nacional de Evaluación y ellos, ¿verdad?, deberían de buscar alguna solución en cuanto, ¿verdad?, a cómo se me atendió a mí, porque no se me atendió de manera correcta, ¿verdad?, en pro de mejorar todo lo que tenga que ver con la administración pública. Y por último, ¿verdad?, aquí podemos ver un esquemita de lo que hemos visto hoy. Lo primero, ¿verdad?, es que el control político democrático en nuestro país se da o surge gracias a nuestra voluntad como ciudadanos, o sea, la voluntad popular, y existen muchísimas instituciones que garantizan este respeto a la voluntad popular para que los políticos a los cuales nosotros elegimos no hagan lo que ellos quieran, sino que cumplan lo que la Constitución dice y que también cumplan la voluntad de nosotros como ciudadanos. Y entonces, ¿verdad? Vemos que hay una división de poderes y vemos, ¿verdad?, que, que ya los conocemos en la mayoría de estos poderes, ¿verdad? Ojalá que todos lo conozcan y que no se les olvide, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Está el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional. Además, también están la Defensoría de los Habitantes, la ARECEP, la Defensoría del Consumidor, el Tribunal Ambiental Administrativo y el Sistema Nacional de Evaluación, ¿verdad? Ya vimos todas o cada una de esas instituciones para quién van dirigidos, y van dirigidos para velar por el cumplimiento de los derechos o la legislación en torno al ambiente, en torno al consumidor, en torno, ¿verdad?, que si se está violentando mis derechos fundamentales según lo dice la Constitución Pública, la que vela por todo lo que tenga que ver con el sufragio, ¿verdad?, las votaciones, la que regula, ¿verdad?, los servicios públicos, la que regula que los bienes
o los fondos públicos se empleen de manera correcta, etcétera, ¿verdad? Vemos que entonces no quiere decir que si yo escogí un presidente, son los que se, ¿verdad? Hacen y deshacen a su gusto y no hay nadie que les pregunte, no hay nadie que lo regule, ¿verdad? Hay muchísimas instituciones y como esas hay todavía más, ¿verdad? Entes encargados de velar porque no se haga lo que al fulanito se le da la gana, ¿verdad? En palabras muy ticas, sino que se cumpla tanto la voluntad de nosotros como ciudadanos, sino que también, ¿verdad? Lo que la Constitución y nuestras leyes indican, ¿verdad? Y esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, igual que cualquier duda, cualquier consulta, nada más me indican y yo con muchísimo gusto. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.